Cuando mi yerno me tiró al suelo de la cocina, gritó: «Así no se hace una simple salsa, inútil, está todo mal», gritó, mientras mi hija fingía no escuchar nada desde la sala. Lo que ellos no sabían es que yo acababa de recibir una carta del banco. Una carta que cambiaría no solo mi destino, sino también el de ellos. Y por primera vez en años, sonreí por dentro. Pero antes de continuar, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Luisa, tengo 68 años y hasta hace 3 meses vivía sola en mi casita a las afueras de Guadalajara. Fue allí donde crié a mi única hija, Sofía, después de que mi esposo Jorge falleciera de un ataque al corazón hace casi 2 décadas. Siempre he sido autosuficiente, manejando mi vida con dignidad e independencia. Todo cambió cuando sufrí una caída y me fracturé la cadera. No fue nada grave, pero el doctor dijo que necesitaría ayuda por unos meses durante la recuperación. Fue entonces cuando Sofía sugirió que me mudara a la casa de ella y su esposo, Ricardo. «Mami, será temporal, solo hasta que te recuperes por completo», me dijo, con ese tono de voz que yo conocía bien. Era el mismo que usaba de niña cuando quería convencerme de algo. «Y así nos puedes ayudar con algunas cosas en la casa, como cocinar. Ya sabes cómo a Ricardo le encanta tu comida». Dudé. Algo dentro de mí sabía que no era buena idea, pero la perspectiva de estar sola durante la recuperación me asustaba más. Además, era mi hija pidiendo ayuda. ¿Cómo podría negarme? Así, empaqué unas maletas con lo esencial y me mudé a su departamento. Era un lugar bonito, moderno, con 3 habitaciones. El cuarto de visitas sería mío por ahora. Pequeño, pero lo suficientemente cómodo. Los primeros días fueron tranquilos. Yo aún me estaba adaptando, tomando analgésicos y haciendo fisioterapia en casa. Sofía trabajaba todo el día en un bufete de abogados, y Ricardo, que era agente inmobiliario, pasaba más tiempo en casa que ella. Al principio, él era educado. Me traía té, preguntaba si necesitaba algo, pero había algo en su mirada que me inquietaba. Una impaciencia contenida, una evaluación constante, como si yo fuera un objeto que él toleraba solo porque no le quedaba de otra. A medida que fui mejorando y empecé a moverme por la casa, Ricardo comenzó a asignarme tareas. Primero fue lavar los platos, luego limpiar el baño. Pronto ya estaba cocinando todas las comidas, haciendo la limpieza general y lavando su ropa. Mi fisioterapia se convirtió en un inconveniente en el cronograma de tareas que él silenciosamente me imponía. «Sofía, esto no fue lo que acordamos», le comenté una noche cuando estábamos a solas. «Todavía estoy en recuperación y parece que me convertí en su empleada doméstica». Mi hija desvió la mirada, esa misma mirada de cuando era adolescente, y sabía que estaba equivocada, pero no quería admitirlo. «Mami, ya sabes cómo es Ricardo de organizado. A él le gusta que las cosas se hagan a su manera. Por favor, no causes problemas. Es solo por unas semanas más». Pero las semanas se convirtieron en 2 meses, y Ricardo se volvía cada vez más exigente, más crítico. Nada de lo que yo hacía era lo suficientemente bueno. La casa no estaba lo bastante limpia, la ropa no estaba bien planchada, la comida no estaba en el punto exacto. Y Sofía, mi única hija, la niña que crié sola con tanto amor, simplemente se ausentaba, físicamente presente, pero emocionalmente en otro lugar. Como si hubiera construido un muro para no oír, no ver lo que sucedía dentro de su propia casa. En esa fatídica tarde, yo estaba preparando una salsa de tomate, una receta sencilla que había hecho durante décadas. Ricardo entró a la cocina, miró la olla e hizo una mueca de asco. «¿Qué es eso que estás haciendo?» «Salsa de tomate para la cena», respondí sin mirarlo, siguiendo con mi tarea. «Eso no es salsa de tomate, está demasiado espesa y ese color es horrible. Así no se hace». Respiré hondo. «Ricardo, yo hago esta salsa desde antes de que nacieras. Está en el punto exacto». Fue entonces cuando explotó.
Su rostro se puso rojo de rabia, los ojos desorbitados como los de un animal salvaje. «Así no se hace una simple salsa, vieja inepta. Está todo mal». Me agarró el brazo con fuerza, jalándome lejos de la estufa. Perdí el equilibrio. Mi cadera aún no estaba completamente recuperada, y caí al suelo de la cocina. «Ricardo, ¿qué hiciste?». La voz de Sofía vino de la puerta de la cocina. Acababa de llegar del trabajo justo en ese momento. «Se cayó sola», respondió él fríamente. «Ya sabes lo torpes que son los viejos». Sentada en el suelo, con la mano en la sien, observé a mi hija. Me miró a mí, luego a Ricardo y después al suelo. Y no dijo nada. Absolutamente nada. En ese momento, algo dentro de mí cambió. El dolor físico era soportable, pero la herida en el alma, el abandono de mi propia hija, eso dolía más que cualquier golpe. Me levanté sola, tambaleándome, y fui hasta mi cuarto. Cerré la puerta y me senté en la cama, todavía sintiendo la cabeza palpitar. Fue entonces cuando vi el sobre que había llegado esa mañana, la carta del banco que aún no había abierto. Con manos temblorosas, rasgué el sobre y comencé a leer, y a medida que las palabras se enfocaban, mi corazón se aceleró. Era sobre mi esposo, Jorge, sobre una cuenta bancaria secreta que él mantenía, una cuenta que nadie conocía. Una cuenta con un valor que hizo que mis ojos se abrieran de par en par, incrédula. Jorge, mi difunto esposo, había dejado una fortuna escondida, y yo era la única beneficiaria. Allí, sentada en esa cama, con la cabeza doliendo y la dignidad hecha pedazos, comencé a trazar un plan. Un plan que haría que Ricardo y Sofía se arrepintieran amargamente de la forma en que me habían tratado. Me sequé el rostro con un pañuelo y sonreí. Por primera vez en mucho tiempo, el poder estaba en mis manos. Y yo iba a usarlo. A la mañana siguiente, me desperté con la cabeza palpitando, pero mi determinación era inquebrantable. El pequeño corte en la sien había dejado de sangrar, dejando solo una marca morada que traté de disimular con el cabello. No quería que Ricardo o Sofía notaran ninguna diferencia en mi comportamiento. Necesitaban creer que yo seguía siendo la misma vieja frágil y sumisa. Salí del cuarto y fui a la cocina a preparar el desayuno como siempre hacía. Ricardo ya estaba allí, revisando su celular. Ni siquiera me miró cuando entré. «Buenos días», murmuré, manteniendo los ojos bajos. Él gruñó algo ininteligible como respuesta. Comencé a freír huevos y a preparar tostadas, exactamente como a él le gustaba. Mi mente, sin embargo, estaba a kilómetros de distancia, calculando cada paso de mi plan. La carta del banco informaba que Jorge había dejado casi 7 millones de pesos mexicanos en una cuenta secreta. Dinero de inversiones que él hizo a lo largo de décadas sin que yo lo supiera. «Para protegerte en el futuro», decía su carta adjunta. Jorge siempre había sido un hombre reservado, pero nunca imaginé que estuviera guardando tanto dinero en secreto. Lo más irónico de todo era que, entre las inversiones, había un conjunto de departamentos, incluyendo el departamento donde Sofía y Ricardo vivían. Sí, el lugar que ellos llamaban hogar, el lugar de donde querían echarme tan pronto como me recuperara por completo, en realidad me pertenecía. Pagaban alquiler a una inmobiliaria que administraba la propiedad, sin saber que el dinero iba a una cuenta que ahora era mía. Sofía entró en la cocina, ya vestida para el trabajo. Miró el hematoma en mi frente y desvió la mirada rápidamente, como si la visión de esa marca le molestara más que el hecho que la causó. «Mami, ¿estás bien?», preguntó, fingiendo preocupación. «Lo estoy, hija. Fue solo un accidente», respondí, sirviéndole el café. Ricardo soltó una risa ahogada, que Sofía fingió no oír. La tensión era palpable en la cocina, pero yo mantuve mi expresión neutra, sirviéndolos como si nada hubiera pasado. Apenas se fueron a trabajar, tomé mi celular y llamé al banco. Necesitaba confirmar todo personalmente y tomar posesión de esa herencia.
La ejecutiva de cuenta fue muy solícita cuando expliqué la situación. Señora Luisa, necesitamos que se presente en la sucursal con sus documentos para finalizar el proceso de transferencia de los bienes. El señor Jorge dejó todo muy bien organizado, pero existen algunos procedimientos legales que deben cumplirse presencialmente. Entiendo. ¿Puedo ir hoy mismo? Claro, será un placer atenderla. Le pido solo que traiga su identificación, CURP y la carta que le enviamos. Colgué el teléfono e inmediatamente llamé un taxi. La sucursal bancaria estaba en el centro de la ciudad, a unos 20 minutos de allí. Mientras esperaba, me arreglé lo mejor que pude, vistiendo uno de los pocos conjuntos elegantes que había traído. Quería verme digna cuando entrara en ese banco. En el camino, mi mente bullía. Nunca fui una persona vengativa. Siempre creí en el perdón y la comprensión. Pero la humillación constante, el irrespeto y principalmente el silencio cómplice de mi hija habían creado una herida que no sanaría con simples disculpas. El banco era un edificio imponente en el corazón financiero de la Ciudad de México. Me sentí pequeña al entrar en el vestíbulo de mármol, pero enderecé los hombros y caminé hacia el mostrador de atención. Fui dirigida a una sala privada donde me esperaba un gerente de cuentas. Señora Luisa, es un placer conocerla, dijo el hombre de traje oscuro, levantándose para saludarme. Soy Alejandro, gerente de inversiones. Hemos estado esperando su visita hace bastante tiempo. ¿Cómo así?, pregunté, confundida. Bueno, el señor Jorge falleció hace casi 20 años, y las instrucciones eran notificarla sobre estas inversiones solo en caso de necesidad extrema. Recibimos una notificación del sistema sobre movimientos en el inmueble donde usted residía, indicando un posible cambio. Fue entonces cuando decidimos contactarla. Me senté, absorbiendo esa información. Jorge había pensado en todo, incluso en un sistema que me protegería si perdía mi casa. Vayamos a los detalles, entonces, continuó Alejandro, abriendo una carpeta sobre la mesa. Como mencionamos en la carta, el señor Jorge dejó aproximadamente 7 millones de pesos mexicanos en diversas inversiones. La mayor parte está en inmuebles, un conjunto de departamentos en el edificio El Jacarandá y 2 casas en la costa de Jalisco. También hay aplicaciones financieras y acciones que han rendido significativamente a lo largo de los años. Me mostró documentos, contratos, extractos. La realidad de esa fortuna comenzó a materializarse ante mis ojos. Yo, que siempre viví con tanta sencillez, contando cada centavo para no desperdiciar, ahora era una mujer rica. Y en cuanto al departamento en el edificio El Jacarandá, donde mi hija vive actualmente, ¿ella sabe que el inmueble era de mi esposo? Alejandro consultó algunos documentos. No, señora. El contrato está a nombre de una empresa, la Inmobiliaria del Sol, que administra todos los inmuebles. Los inquilinos no tienen conocimiento de quién es el propietario real. Fue una medida de discreción que el señor Jorge prefirió adoptar. Aquello era perfecto para mi plan. Nadie sabía que yo era la propietaria de ese departamento, ni siquiera mi hija. Alejandro, necesito hacer algunos cambios de inmediato. Primero, quiero asumir el control directo de todos los inmuebles. Segundo, quiero revisar todos los contratos de alquiler. Y tercero, quiero específicamente reevaluar el contrato del departamento 302 del edificio El Jacarandá. El gerente asintió, sin cuestionar mis motivos. Pasamos las siguientes 2 horas organizando la transferencia de todos los bienes a mi nombre y estableciendo una nueva cuenta bancaria con acceso a todo el dinero. Cuando salí del banco, ya era casi la hora de la comida. Llevaba una nueva tarjeta de crédito en el bolsillo, sin límite de gastos, y una sensación de poder que nunca antes había experimentado. Era como si un nuevo mundo se abriera ante mí. En lugar de volver al departamento de Sofía, me dirigí a un hotel de lujo en el centro de la ciudad. Necesitaba espacio para pensar, para planear cada detalle de lo que vendría después. En la recepción, reservé la suite ejecutiva por una semana. ¿Algún equipaje, señora?, preguntó el recepcionista.
No, no traje nada, respondí. Pero no se preocupe, voy a conseguir todo lo que necesito. La habitación era magnífica, con una vista panorámica de la ciudad. Me senté en la cama king size y miré a mi alrededor, todavía procesando el giro que mi vida había dado en menos de 24 horas. Tomé el teléfono del hotel y marqué el número del departamento de Sofía. Ella contestó al tercer timbrazo con voz preocupada. «¿Mami? ¿Dónde estás? Regresamos a comer y habías desaparecido». «Estoy bien, Sofía», respondí con calma. Tuve que salir a resolver algunas cosas pendientes. «¿Qué pendientes? Ni siquiera avisaste. Estábamos preocupados». Casi me río al oír aquello. ¿Preocupados? ¿Ellos? La misma Sofía que había fingido no ver a su esposo tirarme el día anterior, ¿ahora quería fingir preocupación? «Estaré fuera por unos días», dije con firmeza. «No te preocupes, estoy perfectamente bien. Pero, mami, aún te estás recuperando. ¿Dónde te vas a quedar? ¿Qué necesitas?» «Ya resolví todo, Sofía. Te llamo después». Colgué antes de que pudiera protestar más. Enseguida, llamé a la inmobiliaria del Sol y agendé una reunión para la tarde. Era hora de comenzar a mover las piezas del tablero. Pedí servicio a la habitación, una comida completa con entrada, plato fuerte y postre. Cuando la comida llegó, saboreé cada bocado lentamente. No era solo el sabor refinado lo que apreciaba, sino la sensación de control sobre mi propia vida. Pensé en Ricardo, en cómo me había humillado en la cocina, criticando una simple salsa de tomate. Pensé en Sofía, en cómo se había convertido en una extraña, permitiendo que me maltrataran en su propia casa. «Ustedes no saben lo que se les viene», murmuré para mí misma, tomando un sorbo de vino. El plan apenas estaba comenzando. La reunión con la inmobiliaria del Sol fue esclarecedora. Don Francisco, un hombre de mediana edad con mirada perspicaz, me recibió en su oficina con visible sorpresa. Claramente, no esperaba que la viuda de Jorge apareciera después de tantos años para tomar el control de los negocios. «Señora Luisa, es un placer finalmente conocerla», dijo él, indicando una silla cómoda frente a él. «Su esposo siempre habló muy bien de usted, pero insistió en que mantuviéramos su identidad en sigilo absoluto, incluso después de su fallecimiento». «Jorge siempre fue un hombre cauteloso», respondí, sentándome con la postura erguida. «Pero ahora necesito entender exactamente cuáles son mis propiedades y cómo están siendo administradas». Don Francisco abrió una carpeta gruesa y comenzó a explicar detalladamente cada uno de los inmuebles. Además del edificio donde vivía Sofía, había otros 4 departamentos en diferentes barrios de la ciudad, todos alquilados y generando una renta mensual considerable. En cuanto al edificio El Jacarandá, específicamente el departamento 302, ocupado por su hija y yerno. Consultó algunos papeles. El contrato tiene un valor significativamente por debajo del mercado. Fue una instrucción específica de su esposo mantener un valor simbólico para su hija. ¿Y cuánto pagan exactamente? Solo el 30% del valor de mercado. Un departamento de ese tamaño, en esa ubicación, valdría fácilmente 3 veces más. Asentí lentamente, procesando la información. Jorge, incluso después de partir, seguía cuidando de nuestra hija, y ella ni siquiera lo sabía. «Don Francisco, quiero hacer algunas modificaciones», dije decidida. «Primero, quiero que el contrato del departamento 302 se actualice al valor integral de mercado, sin avisos previos ni explicaciones». Me miró sorprendido. «Señora Luisa, eso representaría un aumento significativo para los inquilinos, y siendo su hija...» «Ellos no saben que el inmueble es mío, ¿correcto?» «No, de ninguna manera. Como mencioné, mantuvimos sigilo absoluto». «Excelente. Entonces quiero que el nuevo contrato sea enviado como una decisión administrativa de la inmobiliaria. Comunique que el propietario decidió actualizar los valores al estándar de mercado». Don Francisco dudó por un momento, pero asintió. «Como usted prefiera. ¿Alguna otra modificación?» «Sí,
Quiero que toda la correspondencia sobre ese departamento específico sea enviada directamente a mí. Quiero saber cuándo paguen, si se retrasan, cualquier comunicación. Pasamos la siguiente hora revisando todos los contratos y me aseguré de conocer cada detalle de mis nuevos bienes. Cuando salí de la inmobiliaria, ya estaba anocheciendo. Regresé al hotel, sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y tristeza. Nunca imaginé que usaría recursos financieros como instrumento de represalia, especialmente contra mi propia hija. Pero el dolor de la traición y la humillación aún estaba fresco. El hematoma en mi sien era un recordatorio constante de lo que había sufrido. El celular sonó. Era Sofía de nuevo. «Mami, por el amor de Dios, ¿dónde estás? Estamos preocupados». «Me estoy hospedando en un hotel, Sofía. Necesitaba un tiempo para mí». «¿Un hotel? ¿Con qué dinero? Apenas tienes tu pensión, y tus cosas todavía están aquí. Por favor, regresa a casa». «Ese departamento no es mi casa, Sofía». «Y en cuanto al dinero, no te preocupes, tengo suficiente». «¿Qué quieres decir con eso? ¿Me estás ocultando algo? ¿De la misma manera que tú me ocultas cosas a mí? ¿Cómo el hecho de que tu esposo me agreda y tú finjas no verlo?» Un silencio pesado se instaló en la línea. «Mami, te caíste. Fue un accidente». «No me mientas, Sofía. No te mientas a ti misma. Ricardo me empujó, y tú lo viste, y no hiciste nada». Oí un suspiro entrecortado del otro lado. «Mami, las cosas son complicadas. Ricardo tiene un temperamento difícil, pero está pasando por mucho estrés en el trabajo y...» «Para», interrumpí firmemente. «No quiero escuchar excusas. Quiero que reflexiones sobre tus decisiones. Me quedaré en el hotel por ahora. No me busques hasta que yo me ponga en contacto». Colgué sintiendo el corazón pesado. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo mi hija, a quien crié con tanto amor, pudo volverse cómplice de mi humillación? En los días siguientes, me dediqué a una transformación completa. Fui a tiendas departamentales y compré un guardarropa entero. Ropa elegante que nunca pensé que usaría. Visité un salón de belleza de lujo, donde me corté y teñí el cabello, abandonando el look de señora mayor que había adoptado en los últimos años. Cada nueva prenda, cada cambio en mi apariencia era como remover capas de una vida de abnegación. Había pasado décadas anulándome, primero por mi esposo, luego por mi hija. Siempre puse las necesidades de los demás por encima de las mías. Mientras me miraba en el espejo del hotel, casi no reconocía a la mujer reflejada. El cabello corto y bien cortado, la postura más confiada, la ropa que valoraba mi figura en lugar de esconderla. Una semana después de mi salida del departamento de Sofía, recibí la primera llamada de don Francisco. «Señora Luisa, como solicitó, el nuevo contrato fue enviado al departamento 302. El aumento será válido a partir del próximo mes». ¿Alguna reacción? Sí, recibimos una llamada bastante exaltada del señor Ricardo. Exige hablar con el propietario y dice que el aumento es abusivo e ilegal. ¿Y qué respondieron ustedes? Exactamente lo que usted nos instruyó. Que el propietario prefiere mantener el anonimato y que el valor está acorde al mercado actual. Sonreí internamente, imaginando la expresión de Ricardo al recibir la noticia. El aumento representaría un impacto significativo en su presupuesto, especialmente considerando el estilo de vida que llevaban. «Excelente, don Francisco. Manténgame informada sobre cualquier desarrollo». No tuve que esperar mucho. Esa misma tarde, Sofía me llamó de nuevo, con la voz visiblemente alterada. «Mami, no lo vas a creer. La inmobiliaria nos envió un nuevo contrato con un aumento absurdo, 3 veces más de lo que pagamos actualmente. Es un despropósito». «¿En serio? ¿Qué situación tan desagradable?», respondí, manteniendo la voz neutra. «Ricardo está furioso. Intentó hablar con el propietario, pero la inmobiliaria se niega a revelar quién es. Dijeron que tienen todo el derecho de ajustar el valor al precio de mercado». «Y tienen ese derecho», comenté con calma.
Pero ¿cómo vamos a pagar eso? Sabes lo apretados que estamos, y contigo aquí, quiero decir, con los gastos extras que tenemos ahora. Así que era eso. Yo era un gasto extra, no una madre que necesitaba apoyo temporal, no una persona que merecía respeto y cuidado, solo un gasto inconveniente. Quizás deberían buscar un lugar más económico para vivir, sugerí. Pero amamos este departamento. Hemos vivido aquí por 5 años. Todas nuestras cosas están organizadas. Los muebles fueron elegidos específicamente para este espacio. No podemos simplemente irnos. Entonces, paguen el valor justo. Mami, no estás ayudando. Pensé que podrías darnos algún consejo útil, no esa frialdad. La hipocresía era tan grande que casi me río. Sofía, ¿recuerdas cuando me empujaron en la cocina y me golpeé la cabeza? ¿Recuerdas cómo no me defendiste? ¿Cómo preferiste mirar hacia otro lado? Frialdad es eso, hija. Ahora, si me disculpas, tengo compromisos. Colgué, sintiendo una mezcla de culpa y satisfacción. Sabía que estaba siendo dura, pero esa era solo la primera fase de mi plan. Quería que sintieran una fracción del desamparo que sentí. Quería que entendieran lo que es que te arranquen el suelo de los pies. En realidad, lo que yo realmente quería era que mi hija abriera los ojos, que se diera cuenta del hombre con el que estaba casada, que recuperara la dignidad y la empatía que yo había intentado enseñarle durante toda su vida. Pero para eso, ella necesitaría enfrentar consecuencias, y estas apenas estaban comenzando. Pasaron 2 semanas, me mantuve en el hotel, organizando mi nueva vida. Abrí una cuenta exclusiva para mis gastos personales y transferí una cantidad considerable. Comencé a buscar departamentos para comprar. Quería un lugar solo mío, donde pudiera empezar de nuevo. Don Francisco me mantenía informada sobre la situación con Sofía y Ricardo. Habían pagado el primer mes con el nuevo valor, pero con 5 días de retraso y después de muchas quejas. Según el portero del edificio, las discusiones entre los dos se habían intensificado. Los vecinos reportaban gritos casi todas las noches. Una parte de mí sentía culpa por estar causando problemas a mi hija, pero otra parte, la que aún sentía el dolor de la humillación, sabía que era necesario. Algunas lecciones solo se aprenden a través de las dificultades. Una mañana soleada, mientras tomaba café en el balcón del hotel, recibí una llamada inesperada. Era el licenciado Gómez, el abogado que había manejado los negocios de Jorge y que, al parecer, también estaba involucrado en la administración de su herencia secreta. Señora Luisa, espero no estar incomodándola. El banco me informó que usted finalmente tomó conocimiento de los bienes que dejó su esposo. Sí, doctor, fue una sorpresa considerable. Me imagino. Jorge me hizo prometer que mantendría todo en secreto hasta que fuera absolutamente necesario. Él siempre decía que usted era una mujer demasiado fuerte para necesitar una red de seguridad financiera. Aquello me tomó por sorpresa. ¿Jorge creía que yo era fuerte? El mismo hombre que tomaba todas las decisiones financieras, que nunca me incluía en los asuntos de dinero. Tengo alguna información adicional que debe discutirse personalmente, continuó el abogado. El señor Jorge dejó instrucciones específicas sobre determinados bienes. Agendamos una cita para esa misma tarde en su oficina. La curiosidad me consumía. ¿Qué otras sorpresas habría dejado Jorge? La oficina del licenciado Gómez estaba en un edificio antiguo en el centro histórico de la ciudad. Era un lugar elegante, con estanterías de libros del suelo al techo y una atmósfera de seriedad casi solemne. Señora Luisa, por favor, tome asiento, dijo él, indicando un sillón de cuero. ¿Café? Sí, gracias. No. Mientras su secretaria traía las bebidas, el abogado abrió un cajón y sacó un sobre amarillento, sellado con cera roja. Mi nombre estaba escrito en el frente, con la caligrafía inconfundible de Jorge. Su esposo me entregó esto poco antes de fallecer. Me pidió que lo guardara junto con los documentos de los bienes y se lo entregara solo a usted cuando asumiera el control de las propiedades. Con manos ligeramente temblorosas, rompí el sello de cera y abrí el sobre. Dentro había una carta manuscrita,
varias páginas escritas con la misma letra elegante de Jorge. Comencé a leer. Mi querida Luisa, si estás leyendo esto, significa que lo impensable ha sucedido. Algo te obligó a buscar los recursos que guardé como última protección. Conociéndote, sé que debes estar preguntándote por qué nunca te conté sobre este dinero, por qué mantuve en secreto estas inversiones. La verdad, mi amor, es que siempre admiré tu fuerza, tu independencia. Nunca fuiste una mujer que se definiera por lo que poseía, sino por lo que eras. Y temía que, sabiendo de la existencia de esta fortuna, pudieras de alguna manera cambiar, volverte dependiente de ella. Quizás fue un error de juicio de mi parte. Quizás debí haber confiado más en ti. Pero mi intención siempre fue protegerte, garantizar que jamás quedaras desamparada. Entre las propiedades encontrarás el departamento donde vive nuestra Sofía. Fue una decisión deliberada mía, comprar ese inmueble a través de la empresa y alquilárselo por un valor simbólico. Quería asegurarme de que nuestra hija siempre tuviera un hogar seguro, sin que esto pareciera caridad. Sabes lo orgullosa que siempre has sido. Pero Luisa, mi amor, si estás accediendo a estos recursos ahora, significa que algo serio ha pasado. Confío en tu juicio. Confío en tu fuerza. Usa este dinero como mejor te parezca. Es tu derecho. Recuerda solo que, no importa lo que haya pasado, siempre fuiste y siempre serás la mujer más fuerte que conocí. La mujer que enfrentó la vida a mi lado sin quejarse nunca de las dificultades. La mujer que crió a nuestra hija con tanto amor y dedicación. Nunca dudes de tu propia fuerza, Luisa, y nunca permitas que otros duden de ella también. Con todo mi amor, hoy y siempre, Jorge. Las lágrimas rodaban por mi rostro cuando terminé de leer. No lloraba así desde el funeral de Jorge. Era como si estuviera allí conmigo, hablándole directamente a mi corazón a través de esas palabras escritas tantos años atrás. El licenciado Gómez esperó pacientemente a que me recompusiera, ofreciéndome un pañuelo y más café. Su esposo era un hombre extraordinario, señora Luisa. Realmente la amaba mucho. Sí, susurré, secándome las lágrimas. Lo era. Hay algo más que necesito entregarle, dijo el abogado, abriendo un cajón de su escritorio. Sacó una pequeña caja de terciopelo azul y la colocó sobre la mesa. Jorge pidió que esto acompañara la carta. Abrí la caja con cuidado. Dentro había un delicado collar de oro con un dije en forma de una pequeña llave. Es simbólico, explicó el licenciado Gómez. Dijo que representaba la libertad que quería que usted tuviera, en caso de necesitar empezar de nuevo. Me puse el collar de inmediato. La llave de oro reposó fría contra mi piel, justo sobre mi corazón. Era como si Jorge me estuviera diciendo que siguiera adelante, que abriera nuevas puertas. Gracias, doctor. Esto significa mucho para mí. Salí de la oficina con el corazón más ligero, a pesar de las lágrimas. Las palabras de Jorge resonaban en mi mente. Nunca dudes de tu propia fuerza. Él siempre supo que este día podría llegar, el día en que yo necesitaría levantarme sola y enfrentar adversidades que ni él podría prever. De vuelta en el hotel, me senté en el balcón con una copa de vino, observando el atardecer teñir el cielo de naranja y rosa. Pensé en Sofía, en cómo había crecido, en las decisiones que había tomado. Pensé en Ricardo, en su crueldad, en cómo había mostrado su verdadero carácter. Pensé en mí misma, en la mujer que fui y en la mujer en la que me estaba convirtiendo. La carta de Jorge me había conmovido profundamente, pero en lugar de desviarme del camino que había elegido, fortaleció mi determinación. Ya no se trataba de venganza, sino de justicia, de establecer límites, de hacerme respetar. Esa noche tomé una decisión. Llamé a don Francisco. Necesito que envíe otro comunicado al departamento 302, dije con firmeza. A partir del próximo mes no aceptaremos más retrasos en el pago. Cualquier retraso resultará en multa y, si persiste, en proceso de desalojo.
Señora Luisa, ¿está segura? Es un procedimiento bastante riguroso. Estoy absolutamente segura. Apliquen las mismas reglas que aplicarían a cualquier otro inquilino. Después de colgar, le envié un mensaje a Sofía. Me gustaría comer contigo mañana. Solo tú, sin Ricardo. Tenemos asuntos importantes que discutir. La respuesta llegó casi instantáneamente. Claro, mami. Te extraño. ¿Dónde nos vemos? Le indiqué un restaurante elegante en el centro, un lugar donde nunca habíamos ido juntas. Quería un terreno neutral para nuestra conversación. A la mañana siguiente me vestí con especial cuidado. Elegí un conjunto de pantalón y blazer en un tono azul marino que me daba confianza, complementado por el collar con la llave que Jorge me había dejado. Me miré en el espejo y vi a una mujer diferente de la que había sido arrojada al suelo en la cocina de su propia hija. Vi a alguien con propósito, con fuerza, con dignidad. Llegué al restaurante puntualmente al mediodía. Sofía ya estaba allí, revisando nerviosamente su celular. Cuando me vio, sus ojos se abrieron de sorpresa. «Mami, ¿eres tú?» Sonreí sentándome frente a ella. «Sí, hija, soy yo. Estás tan diferente. El cabello, la ropa». «Los cambios eran necesarios», respondí simplemente. El mesero se acercó y ordenamos. Sofía parecía inquieta. Sus ojos constantemente regresaban a mi look transformado, a la joya en mi cuello, a la confianza en mi postura. «Mami, estoy preocupada por ti. Desapareciste así, te quedaste en un hotel. ¿Con qué dinero? Y ahora apareces completamente transformada. ¿Está pasando algo que no sé?» Tomé un sorbo de agua, manteniendo la mirada fija en ella. «Han pasado muchas cosas que no sabes, Sofía, y otras tantas que sí sabes, pero prefieres fingir que no viste». Ella bajó los ojos, sus manos jugueteando nerviosamente con la servilleta. «Si estás hablando de lo que pasó con Ricardo, fue un accidente. Él no quiso...» «No me mientas, Sofía», interrumpí firmemente. «No insultes mi inteligencia. Él me empujó, deliberadamente. Y tú lo viste». Un silencio pesado se instaló entre nosotras. Cuando finalmente habló, su voz era casi un susurro. «Las cosas con Ricardo son complicadas, mami. Él tiene problemas de manejo de la ira. Está yendo a terapia. A veces mejora, a veces empeora. ¿Y por eso permites que agreda a tu madre?» Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. «Tengo miedo, mami. Tengo miedo de lo que pueda hacer si lo confronto directamente». Mi corazón se encogió. Sofía no era solo cómplice, también era víctima. «Ya te ha lastimado, ¿verdad?» Ella no respondió con palabras, pero su silencio lo dijo todo. Extendí la mano sobre la mesa y sostuve la suya. «¿Por qué nunca me contaste?» «Porque me daba vergüenza», sollozó bajito. «Porque no quería que me vieras así, débil, incapaz de defenderme. Y porque pensé que podría cambiarlo, que si yo era lo suficientemente paciente, lo suficientemente comprensiva, él mejoraría». En ese momento, lo comprendí todo. La razón por la que me había invitado a vivir con ellos no era solo para ayudarme en mi recuperación, sino también porque pensaba que mi presencia podría moderar el comportamiento de Ricardo. Buscaba protección, aunque fuera inconscientemente. «Sofía, tienes que salir de esa relación. Él no va a cambiar. Hombres como Ricardo no cambian». «No puedo, mami. ¿A dónde iría? Y ahora con este aumento absurdo en el alquiler, apenas podemos pagar las cuentas. Ricardo está cada vez más estresado, más violento». «Puedes venir a vivir conmigo», dije en su lugar. «Estoy buscando un departamento para comprar. Podemos vivir juntas, empezar de nuevo». Me miró, sorprendida. «¿Comprar un departamento? Mami, ¿con qué dinero? ¿Y qué te pasó a ti? Pareces una persona completamente diferente». «Soy una persona diferente, Sofía. La mujer que permitía ser humillada y maltratada quedó atrás. En cuanto al dinero, tu padre dejó más de lo que te imaginas». Sus ojos se abrieron. «¿Papi? Pero él murió hace casi 20 años. Sí,
y fue mucho más previsor de lo que cualquiera de nosotros imaginó. Le conté parte de la historia, sobre la carta del banco, sobre las inversiones que Jorge había hecho. No mencioné que su departamento era una de esas inversiones, aún no. ¿Pero por qué nunca me contaste esto antes? Porque yo misma me acabo de enterar. Tu padre dejó todo organizado para que yo solo fuera notificada en caso de necesidad extrema. La comida llegó, pero Sofía apenas la tocó. Estaba absorbiendo todo, tratando de conciliar la imagen de la madre sumisa y dependiente con la mujer confiada y financieramente independiente que tenía enfrente. ¿Qué vas a hacer ahora? Primero voy a comprar mi propio lugar. Después quiero ayudarte a liberarte de Ricardo. Pero Sofía, tienes que quererlo, tienes que estar dispuesta a dar ese paso. Ella asintió lentamente. Las lágrimas aún rodaban silenciosamente. Tengo miedo, mami, tanto miedo. Lo sé, mi hija. Pero tienes que saber algo. Eres más fuerte de lo que crees. Eres hija de Jorge y mía. La fuerza está en tu sangre. Mientras terminábamos de comer, sentí que había plantado una semilla. No forcé a Sofía a tomar una decisión en ese momento. Ella necesitaba encontrar su propio coraje, su propio camino hacia la libertad. Lo que ella no sabía es que yo ya tenía un plan. Y ese plan involucraría a Ricardo enfrentando las consecuencias completas de sus acciones más pronto de lo que él podría imaginar. Un plan que comenzaría con la notificación de desalojo que ya estaba siendo preparada por la oficina de don Francisco. En los días siguientes, intensifiqué mi búsqueda de un departamento. Quería un lugar espacioso, con 2 habitaciones, una para mí y otra para Sofía, para cuando estuviera lista para dejar a Ricardo. Encontré un inmueble perfecto en un barrio tranquilo, cerca de un parque en Coyoacán. Era luminoso, ventilado, con un balcón amplio, orientado hacia el este, donde el sol de la mañana entraría generosamente. Hice una oferta de inmediato, al contado. El propietario aceptó sin dudar. Después de todo, ¿quién rechazaría un pago integral, sin financiamientos ni burocracia? En una semana, el departamento estaba a mi nombre. Mientras organizaba la mudanza a mi nuevo hogar, recibí otra llamada de don Francisco. Su voz sonaba tensa. Señora Luisa, tenemos una situación en el departamento 302. ¿Qué pasó? El pago del mes venció hace 10 días y no hemos recibido ningún monto. Enviamos la notificación de multa conforme a sus instrucciones y eso generó una reacción bastante exaltada. ¿Qué tipo de reacción? El señor Ricardo se presentó en nuestra oficina. Estaba visiblemente alterado, gritando, exigiendo hablar con el propietario. Cuando le informamos que eso no sería posible, hizo amenazas. Fue necesario llamar a seguridad para escoltarlo fuera. Mi corazón se aceleró. Si Ricardo era capaz de tal comportamiento en público, en un ambiente profesional, ¿qué no haría dentro de casa, donde nadie podría verlo? Don Francisco, envíe inmediatamente una notificación formal exigiendo el pago en 48 horas, bajo pena de iniciar un proceso de desalojo. Señora Luisa, ¿está segura? Es su hija. Estoy absolutamente segura, y por favor, informe a su equipo que registren cualquier comportamiento inapropiado del señor Ricardo. Eso puede ser necesario en el futuro. Apenas colgué, llamé a Sofía. Contestó en voz baja, casi susurrando. Mami, no puedo hablar ahora. ¿Estás bien, Sofía? ¿Estás segura? Sí. Solo que no es un buen momento. Ricardo está muy nervioso por lo del alquiler. Recibimos una notificación de multa hoy. ¿Dónde está él ahora? Fue a la inmobiliaria a tratar de negociar. Escúchame con atención, Sofía. Quiero que vengas a encontrarme, ahora. No puedo, mami. Se va a enfurecer si salgo. Es exactamente por eso que tienes que irte. ¿No te das cuenta del patrón? ¿El control? ¿Las explosiones de rabia? ¿La violencia? Oí un suspiro entrecortado del otro lado de la línea. Nunca había estado tan mal como en las últimas semanas, confesó. Desde que aumentó el alquiler, ha tenido explosiones casi diarias.
Ayer rompió un plato contra la pared porque la cena estaba fría. Sofía, esto solo va a empeorar. Por favor, ven a verme. Estoy en mi nuevo departamento. Anota la dirección. Estaré esperando. Voy a intentarlo, mami, pero no puedo prometer nada. Colgué sintiendo un nudo en el estómago. La situación estaba escalando más rápido de lo que imaginaba. Una parte de mí quería echarse para atrás, cancelar las notificaciones, perdonar la deuda del alquiler. Pero otra parte sabía que solo sería posponer lo inevitable. Ricardo necesitaba ser confrontado con las consecuencias de sus acciones. Pasé las siguientes horas arreglando la habitación que sería de Sofía, poniendo sábanas nuevas, organizando el espacio para que se sintiera acogedor. Era mi forma de materializar la esperanza de que vendría, de que elegiría la libertad. Alrededor de las 7 de la noche sonó el timbre. Mi corazón dio un salto. Abrí la puerta y allí estaba Sofía, con una pequeña maleta de mano y los ojos hinchados de tanto llorar. ¿Puedo pasar? La abracé sin decir nada, sintiendo su cuerpo temblar contra el mío. Cerré la puerta y la guié hacia adentro. «¿Estás segura ahora?», susurré, acariciándole el cabello como hacía cuando era pequeña y tenía pesadillas. «Nadie te va a lastimar aquí». Sofía se apartó un poco, mirando a su alrededor con sorpresa. «¿Este lugar es tuyo? Es hermoso, mami». «Nuestro», corregí suavemente. «Tu cuarto ya está preparado». Le mostré el departamento, terminando en la habitación que había arreglado especialmente para su llegada. Sofía se sentó en la cama, luciendo exhausta y desorientada. «No sé qué hacer, mami. Toda nuestra vida está en ese departamento. Todos los muebles, ropa, documentos. Podemos buscar tus cosas cuando sea seguro. O comprar nuevas, si es necesario. Lo que importa ahora es que estás aquí». Ella asintió, dejando que las lágrimas rodaran de nuevo. «Ricardo va a enloquecer cuando descubra que me fui». Regresó de la inmobiliaria furioso, diciendo que eran incompetentes, que el propietario es un aprovechado, que va a demandar a todo el mundo. Cuando le dije que quizás sería mejor buscar un lugar más barato, arrojó el celular contra la pared. Un escalofrío recorrió mi espalda. La violencia estaba escalando peligrosamente. «Tomaste la decisión correcta al venir aquí, Sofía». «¿Pero cómo voy a pagar mis cuentas? Mi salario apenas cubre mis gastos personales. Ricardo es quien siempre pagó el alquiler, las cuentas». «No te preocupes por eso ahora. Tenemos recursos suficientes. Lo importante es que te recuperes, que te fortalezcas». Preparé una cena sencilla, sopa de verduras y pan fresco que había comprado antes. Comimos en silencio en el balcón, observando cómo las luces de la ciudad se encendían una por una en el horizonte. «Mami», dijo Sofía finalmente, su voz más tranquila ahora, «perdóname por todo, por permitir que Ricardo te tratara de esa manera, por no defenderte, por ser tan débil». «No eres débil, Sofía. Estar aquí hoy lo demuestra. Tuviste el coraje de dar el primer paso para liberarte. Aún no puedo creer que hice esto. Una parte de mí todavía piensa que debo volver, intentarlo una vez más, darle otra oportunidad. Así es como funciona el ciclo de abuso. Te maltrata, luego pide disculpas, promete cambiar, es amable por un tiempo, hasta la próxima explosión, y cada ciclo es peor que el anterior». Ella asintió lentamente, reconociendo la verdad en mis palabras. «¿Cómo te volviste tan sabia sobre esto?». Sonreí con tristeza. Observando, leyendo y principalmente viviendo. Pasé semanas siendo maltratada en tu casa, Sofía. Vi el comportamiento de Ricardo, las señales de alerta, el control que ejerce sobre ti. Permanecimos en silencio de nuevo, cada una perdida en sus propios pensamientos. Después de la cena, Sofía se fue a su cuarto, exhausta emocional y físicamente. Yo me quedé en la sala, pensando en el siguiente paso. Sabía que Ricardo no aceptaría fácilmente la partida de Sofía. Hombres como él consideran a sus esposas propiedades, no parejas.
Intentaría traerla de vuelta, usando cualquier táctica. Súplicas, promesas, amenazas. Necesitábamos estar preparadas. A la mañana siguiente me desperté temprano y encontré a Sofía ya en la cocina, preparando café. Había una nueva determinación en su mirada. «Buenos días, mami. Espero que no te importe, pero usé tu cocina». «Claro que no me importa. Esta es tu casa también». Ella sonrió, poniendo una taza humeante frente a mí. «He estado pensando. Necesito ir por mis cosas al departamento. Documentos importantes, algo de ropa, objetos personales, pero tengo miedo de ir sola». «No voy a dejar que vayas sola», respondí de inmediato. «De hecho, tengo una idea mejor. Voy a pedirle a don Francisco, de la inmobiliaria, que nos acompañe. Como representante del propietario, tiene autoridad para estar presente. Y vamos a llevar a su guardia de seguridad también». Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. ¿Harían eso? Confía en mí. Lo harán. Llamé a don Francisco y le expliqué la situación. Él dudó inicialmente. Acompañar inquilinos en disputas domésticas no era exactamente parte de sus atribuciones. Pero cuando mencioné las amenazas de Ricardo y sugerí que la presencia de la inmobiliaria sería una medida preventiva contra daños a la propiedad, él accedió. Agendamos para el inicio de la tarde, cuando Ricardo probablemente estaría fuera, en alguna visita inmobiliaria. Cuando llegamos al departamento 302, don Francisco y el guardia de seguridad, un hombre corpulento llamado Javier, estaban esperando en el hall de entrada. Sofía estaba visiblemente nerviosa, las manos temblándole mientras buscaba la llave en su bolso. «¿Y si está en casa?», susurró. «El portero dijo que salió hace una hora», aseguró don Francisco. «De todas formas, estamos aquí para garantizar su seguridad». Sofía abrió la puerta lentamente. El departamento estaba en un estado de caos que me impactó. Botellas vacías de alcohol esparcidas por la sala, platos sucios apilados en el fregadero de la cocina, ropa tirada por todas partes. «Dios mío», murmuró Sofía. Nunca había dejado la casa así. Siempre fue tan meticuloso con la limpieza. «Se está desmoronando», comenté. «Apresurémonos. Toma solo lo esencial». Sofía fue a la habitación principal mientras yo me quedé en la sala con don Francisco y Javier. El guardia de seguridad inspeccionaba discretamente el ambiente, notando señales de daños, marcas de impacto en la pared, un jarrón roto en la esquina, una puerta de armario arrancada de sus bisagras. «El señor Ricardo parece tener un temperamento explosivo», comentó don Francisco, con preocupación evidente en su voz. «No se imagina cuánto», respondí en voz baja. Sofía regresó 15 minutos después con 2 maletas grandes, aparentemente conteniendo ropa y artículos personales. «Escondió mis documentos», dijo, visiblemente agitada. «Mi pasaporte, actas, diplomas, no están donde siempre estuvieron». Aquello era típico de los abusadores. Esconder documentos importantes era una forma de control, de impedir que la víctima escapara. «Vamos a buscar», sugerí. No pudo habérselos llevado. Durante los siguientes 20 minutos, revisamos el departamento metódicamente. Fue don Francisco quien finalmente encontró una carpeta escondida en el fondo de un armario de despensa en la cocina. «Creo que esto es lo que buscas», dijo él, entregándole la carpeta a Sofía. Ella la abrió y suspiró de alivio al ver sus documentos intactos. «Gracias. Ahora podemos irnos». Estábamos casi en la puerta cuando oímos el sonido de llaves. La puerta se abrió bruscamente antes de que pudiéramos reaccionar, y allí estaba Ricardo, congelado de sorpresa al vernos a todos. Sus ojos se movieron lentamente de Sofía a las maletas, a mí, a don Francisco y al guardia de seguridad. Su rostro pasó de la sorpresa a la comprensión y finalmente a la furia. «¿Qué diablos está pasando aquí?», rugió él, avanzando hacia el interior del departamento. Javier, el guardia de seguridad, dio un paso al frente, interponiéndose entre nosotros y Ricardo. «La señora Sofía solo está recogiendo sus pertenencias personales»,
dijo don Francisco con voz tranquila y profesional. Como representante de la inmobiliaria, estoy aquí para asegurar que la propiedad no sufra daños durante este proceso. ¿Propiedad?, se rió Ricardo amargamente. ¿Les preocupa la maldita propiedad mientras mi esposa me abandona? Esto es cosa tuya, ¿verdad?, me señaló, con los ojos inyectados en sangre. Tú la envenenaste contra mí. Ricardo, por favor, intervino Sofía, con la voz temblando pero determinada. No hagas un escándalo. Me estoy yendo porque elegí irme. Nadie me obligó. ¡No te vas a ninguna parte!, gritó él, tratando de avanzar, solo para ser detenido por Javier. Señor Ricardo, dijo el guardia de seguridad con voz firme, le sugiero que se calme. La señora Sofía tiene todo el derecho de irse con sus pertenencias personales. Ricardo retrocedió, pero sus ojos ardían de odio. Esto no ha terminado, amenazó, mirándome directamente. Te vas a arrepentir de haberte metido en mi vida. Ya hiciste suficientes amenazas por un día, respondí con una calma que no sentía. Y ya causaste demasiados daños a esta propiedad. El propietario será notificado sobre el estado en que dejaste el departamento. Aquello pareció desestabilizarlo momentáneamente. ¿El propietario? ¡Al diablo con el propietario! ¿Ese buitre que triplicó nuestro alquiler de la noche a la mañana? El propietario tiene todo el derecho de ajustar el valor al precio de mercado, respondió don Francisco. Y ahora, si nos disculpan, nos retiramos. Salimos del departamento en tenso silencio, Ricardo observando con ojos furiosos mientras Javier cargaba las maletas de Sofía. Solo cuando estábamos en el elevador, puertas cerradas, Sofía rompió a llorar. Nunca nos va a dejar en paz, sollozó. Vieron cómo estaba, nos va a perseguir. Abracé a mi hija, sintiendo su cuerpo temblar contra el mío. Él no nos va a alcanzar, prometí. Tengo un plan. Y realmente lo tenía. Un plan que pondría fin definitivo al reinado de terror de Ricardo. Un plan que revelaría la verdad sobre el departamento 302 y mucho más. De vuelta a mi departamento, nuestro departamento ahora, ayudé a Sofía a organizar sus cosas en la habitación que había preparado para ella. Era un espacio luminoso y acogedor, con una cama cómoda, un pequeño escritorio y un sillón de lectura junto a la ventana. Nada como el ambiente caótico y opresivo que habíamos dejado atrás. No puedo creer que viví 5 años con ese hombre, murmuró Sofía mientras colgaba algo de ropa en el armario. Es como si estuviera despertando de una pesadilla. Es exactamente lo que está pasando, respondí, sentándome en el borde de la cama. Estabas en un estado de trance, manipulada por alguien que sabía exactamente qué botones apretar para mantenerte bajo control. ¿Cómo fui tan ciega, mami? ¿Cómo no me di cuenta de lo que estaba haciendo conmigo? ¿Contigo? El abuso rara vez comienza de forma obvia, Sofía. Comienza con pequeñas cosas, críticas disfrazadas de ayuda, aislamiento gradual de amigos y familia, control financiero. Cuando te das cuenta, ya estás atrapada en una telaraña. Ella asintió lentamente, reconociendo la verdad en mis palabras. Va a tratar de contactarme, dijo, con preocupación evidente en su voz. Va a llamar, mandar mensajes, quizás hasta aparezca aquí. Primero, vamos a cambiar tu número de teléfono. En cuanto a la dirección, él no sabe dónde vivimos, y el edificio tiene seguridad 24 horas. Estás protegida aquí. Esa noche fue la primera en que cenamos juntas como 2 mujeres libres. Yo, libre de la humillación que había sufrido. Sofía, libre del control abusivo de Ricardo. Preparé la sopa de verduras que él había criticado tan cruelmente ese día fatídico, sirviéndola con una sonrisa de satisfacción. Por nuestra libertad, brindé, levantando mi copa de vino. Por nuestra libertad, coreó Sofía, una pequeña sonrisa comenzando a formarse en sus labios. A la mañana siguiente, recibimos la visita del licenciado Gómez. El abogado llegó puntualmente a las 10 a.m., cargando una carpeta de documentos. Sofía estaba sorprendida por su presencia. «Mami, ¿qué está pasando?».
Llegó la hora de que sepas toda la verdad, respondí, indicando que nos sentáramos en la sala. Hay más cosas sobre la herencia de tu padre que necesitas saber. El licenciado Gómez abrió su carpeta y sacó varios documentos. Señorita Sofía, su padre era un hombre extremadamente previsor. Además de asegurar el futuro financiero de su madre, también dejó provisiones específicas para usted. Los ojos de Sofía se abrieron de sorpresa. ¿Para mí? ¿Pero por qué? Su padre quería que usted tuviera independencia, seguridad, pero también quería que aprendiera el valor del trabajo y la responsabilidad. Por eso, estructuró las cosas de una forma muy particular. El licenciado Gómez me miró, como pidiendo permiso para continuar. Asentí levemente. Sofía, comencé suavemente, el departamento donde vivías con Ricardo me pertenece. Era parte de las inversiones que tu padre dejó. ¿Qué? La incredulidad estaba estampada en su rostro. El alquiler reducido que pagaron todos estos años fue una cortesía que su padre estableció, una forma de ayudarlos sin que pareciera caridad. Pero entonces, ¿el aumento en el alquiler? Fui yo quien lo ordenó, confirmé. Cuando Ricardo me empujó ese día en la cocina, cuando elegiste mirar hacia otro lado, algo se rompió dentro de mí. Necesitaba que sintieran el peso de sus acciones. Sofía se quedó en silencio por unos instantes, procesando todo. Entonces tú sabías, todo el tiempo, que Ricardo estaba perdiendo la cabeza por el alquiler, que estábamos al borde del desalojo. ¿Y no dijiste nada? El resentimiento en su voz era palpable, y por un momento me pregunté si había ido demasiado lejos. Sofía, yo necesitaba que vieras quién es realmente Ricardo. Bajo presión, la gente muestra su verdadero carácter. Él mostró el suyo, y tú finalmente lo viste. Pero yo pude haberme lastimado seriamente. Se ponía cada vez más violento con cada nueva notificación. Yo estaba monitoreando la situación de cerca, expliqué. Don Francisco me mantenía informada. Y cuando me di cuenta de que las cosas escalaban peligrosamente, creé un espacio seguro para que vinieras. No fue coincidencia que este departamento estuviera listo exactamente cuando más lo necesitabas. Ella negó con la cabeza, dividida entre la comprensión y el resentimiento. Aún así, mami, manipular nuestras vidas de esta manera. El licenciado Gómez carraspeó suavemente, llamando nuestra atención. Si me permiten, hay algo más que debe discutirse. Algo sobre las provisiones específicas que el señor Jorge dejó para su hija. Él sacó otro documento de la carpeta. Señorita Sofía, su padre estableció un fideicomiso a su nombre, un fondo considerable, puedo agregar, pero con una condición específica para el acceso. ¿Qué condición? El fondo solo estaría disponible cuando usted demostrara la capacidad de vivir de forma independiente, sin depender financieramente de un cónyuge. La evaluación de esta condición fue dejada a criterio de su madre. Sofía me miró atónita. ¿Papi pensó en todo esto? ¿Cómo pudo saber? Tu padre era un hombre observador. Vio tendencias en ti desde temprano. Tu deseo de agradar, tu dificultad para establecer límites. Quería protegerte, pero también quería que aprendieras a protegerte sola. ¿Y ahora? ¿Qué pasa con ese fondo? Ahora, respondí suavemente. Yo puedo atestar que finalmente diste el paso hacia tu independencia. Al dejar una relación abusiva, demostraste que te valoras a ti misma por encima de cualquier dependencia financiera o emocional. El fondo es tuyo. El licenciado Gómez asintió, sacando un último documento. Este es el formulario de liberación. Con la firma de su madre y la suya, el fondo será transferido a una cuenta a su nombre inmediatamente. Sofía miró el papel. Luego me miró a mí, lágrimas brillando en sus ojos. Todo esto... ¿Papi lo planeó todo antes de morir? Tu padre siempre decía que el regalo más grande que podemos dar a alguien que amamos es la capacidad de estar bien sin nosotros. Quería asegurar que tuvieras los recursos para ser libre, pero también que supieras valorar esa libertad. Firmé el documento sin dudar. Sofía lo hizo con mano temblorosa. ¿Cuánto
¿Cuánto tiene ese fondo? El licenciado Gómez sonrió ligeramente. El valor inicial era de 500,000 pesos. Con los rendimientos acumulados en los últimos 20 años, supera los 7 millones de pesos mexicanos, MXN. El bolígrafo se resbaló de los dedos de Sofía, cayendo silenciosamente sobre la mesa. ¿7 millones? ¿Tengo 7 millones de pesos? Sí, confirmé. Suficiente para que empieces tu vida exactamente como quieras, sin tener que depender de nadie, sin tener que aceptar menos de lo que mereces. Después de la partida del licenciado Gómez, Sofía permaneció en silencio por largo tiempo, mirando por la ventana hacia la ciudad. Finalmente, se giró hacia mí. ¿Por qué no me contaste antes? ¿Sobre el departamento, sobre el fondo, sobre todo? Porque necesitabas llegar allí sola, Sofía. Si simplemente te hubiera dicho que era rica, que podría mantenerte, habrías podido dejar a Ricardo por razones equivocadas. Por la seguridad financiera, no porque reconociste el abuso. Necesitabas ver por ti misma quién era él realmente. Pero toda esa humillación que sufriste en nuestra casa, pudiste haberla evitado. Quizás, admití. Pero entonces yo sería solo la suegra rica tratando de controlar la vida de su hija. No habrías aprendido la lección más importante. ¿Qué lección? Que ninguna comodidad material vale tu dignidad, que ninguna relación debe costarte tu amor propio. Se acercó y me abrazó, apretándome con fuerza. Gracias, mami. Por no rendirte conmigo, incluso cuando yo parecía haberme rendido contigo. Esa noche dormimos profundamente, como hacía mucho tiempo que no lo hacíamos. La verdad, por más dolorosa que fuera, había traído una paz que ninguna mentira podía proporcionar. A la mañana siguiente, mientras tomábamos café, mi celular sonó. Era don Francisco. Señora Luisa, tengo noticias sobre el departamento 302. ¿Qué pasó? El señor Ricardo se está negando a irse, incluso después de recibir la notificación oficial de desalojo. De hecho, causó un escándalo considerable cuando nuestro representante fue a entregar el documento. ¿Qué clase de escándalo? Amenazó al mensajero, rasgó la notificación delante de él y dijo que solo saldría muerto de ese departamento. Estamos considerando llamar a la policía. Miré a Sofía, que podía oír parcialmente la conversación y parecía preocupada. Don Francisco, no quiero involucrar a la policía todavía. Tengo una idea mejor. ¿Puede organizar una visita al departamento 302 hoy por la tarde? Quiero inspeccionar personalmente el estado de la propiedad. Señora Luisa, considerando el comportamiento del señor Ricardo, no creo que sea prudente. Llevaré guardias de seguridad conmigo. Y necesito que usted esté presente como representante oficial de la inmobiliaria. Después de algunas idas y venidas, él accedió a regañadientes. Sofía me miraba con ojos muy abiertos. Mami, ¿qué estás planeando? No vas a confrontar a Ricardo, ¿verdad? Es exactamente lo que voy a hacer. Es hora de que sepa quién es la verdadera propietaria de ese departamento. No, es demasiado peligroso. ¿Viste lo inestable que está? Sostuve sus manos entre las mías. Sofía, algunos hombres solo entienden cuando son confrontados directamente. Ricardo necesita entender que ya no puede intimidar a nadie, ni a ti, ni a mí, ni a los empleados de la inmobiliaria. Además, no voy sola. Don Francisco estará allí, con seguridad. Entonces yo también voy. No, mami, me interrumpió con firmeza. Si vamos a hacer esto, lo hacemos juntas. Ya basta de esconderme, ya basta de tener miedo. Vi en sus ojos una determinación que no había notado antes, una fuerza que recordaba tanto a la mirada de Jorge. Asentí con la cabeza. Juntas, entonces. A las 3 de la tarde estábamos en el hall del edificio El Jacarandá. Don Francisco nos esperaba con 2 guardias de seguridad corpulentos. Su rostro mostraba clara aprensión. Señora Luisa, señorita Sofía, todavía puedo aconsejarles que lo reconsideren. El señor Ricardo estuvo en el vestíbulo más temprano, visiblemente alterado, haciendo amenazas al portero. Una razón más para resolver esto de una vez, respondí con firmeza. Vamos a subir.
En el elevador, Sofía apretó mi mano. Sentí que estaba nerviosa, pero también determinada. El miedo ya no la controlaba. Cuando llegamos al piso, uno de los guardias de seguridad salió primero, revisando el pasillo. Estaba vacío. Nos acercamos a la puerta del departamento 302. Don Francisco tocó firmemente. «Señor Ricardo, Inmobiliaria del Sol, necesitamos hablar con usted». Oímos movimientos dentro del departamento, seguidos por pasos pesados. La puerta se abrió bruscamente. Ricardo estaba allí, los ojos inyectados en sangre, barba sin afeitar. Claramente no había dormido bien. Su mirada se fijó inmediatamente en Sofía. «Regresaste», dijo él, formándose una sonrisa extraña. Luego nos notó al resto. «¿Qué es esto? ¿Una intervención?» «Señor Ricardo», comenzó don Francisco con voz profesional. «Vinimos a inspeccionar el estado del inmueble y a discutir la situación del desalojo. El plazo para la desocupación voluntaria expira mañana». «Ya dije que no me voy a ninguna parte», gruñó. «Este es mi hogar desde hace 5 años. Tengo derechos». «En realidad no los tienes», dije dando un paso al frente. «No cuando se trata de esta propiedad específica». Me miró con desprecio. «Tú, de nuevo, la vieja entrometida que envenenó a mi esposa contra mí. ¿Qué tienes que ver con esto?» «Todo», respondí con calma. «Soy la propietaria de este departamento». Él se congeló, la comprensión se formó lentamente en su rostro. «¿Qué? Esto es imposible. Este departamento le pertenece a algún inversionista anónimo». «Le pertenecía a mi esposo, Jorge. Después de su muerte, pasó a mí. Yo soy la inversionista anónima detrás de la Inmobiliaria del Sol». Miró a Sofía, que confirmó con un asentimiento. «Es verdad, Ricardo. Mami es la dueña del departamento donde vivimos por 5 años». La confusión en su rostro rápidamente se transformó en furia. «¿Es esto algún tipo de trampa? ¿Ustedes dos planearon esto para humillarme?» «No, Ricardo», respondió Sofía con sorprendente calma. «Fuiste tú quien nos humilló, quien me controló por años, quien empujó a mi madre y la hizo sangrar en nuestra cocina. Se cayó sola, siempre inventando historias». «Basta de mentiras», corté. «Tienes hasta mañana para desocupar el inmueble voluntariamente. De lo contrario, serás desalojado con ayuda policial y presentaremos una denuncia por daños a la propiedad». Ricardo dio un paso hacia mí, pero inmediatamente los 2 guardias de seguridad se interpusieron entre nosotros. «Te vas a arrepentir de esto, vieja», siseó, con los puños cerrados. «Nadie me humilla así y se sale con la suya». «Estoy grabando esta amenaza, señor Ricardo», dijo don Francisco, sosteniendo visiblemente una grabadora. «Si algo le sucede a la señora Luisa o a la señorita Sofía, la policía sabrá exactamente a quién buscar». Ricardo retrocedió, dándose cuenta de la trampa en la que había caído. «Salgan de mi casa, todos ustedes». «No es tu casa, Ricardo», respondió Sofía con firmeza. «Nunca lo fue». Mientras nos alejábamos, él gritó una última provocación. «Sin mí no eres nada, Sofía. Vas a volver suplicando cuando te des cuenta de que no puedes mantenerte sola». Sofía se detuvo, girándose lentamente para encararlo. «De hecho, Ricardo, acabo de descubrir que soy millonaria. Tengo más dinero del que jamás soñaste. ¿Y sabes lo mejor? Nunca más te necesitaré a ti ni a nadie como tú en mi vida». La expresión de él, una mezcla de shock, rabia e incredulidad, fue algo que ninguna de nosotras olvidaría jamás. La puerta del elevador se cerró, dejando atrás a un hombre cuyo mundo acababa de colapsar. En el camino de vuelta a casa, Sofía estaba silenciosa, pero noté una pequeña sonrisa en sus labios. «¿Cómo te sientes?», pregunté. «Libre», respondió ella simplemente. Como si hubiera dejado un peso enorme atrás, como si finalmente pudiera respirar. Yo sabía exactamente lo que quería decir. Era como yo me sentía desde que había recibido esa carta del banco, desde que había descubierto que no necesitaba aceptar los maltratos, que tenía el poder de cambiar mi situación, el poder de la independencia,
el poder de la dignidad recuperada, el poder de saber que nadie más podría tirarnos al suelo y salirse con la suya. En los días siguientes, observamos a la distancia el desenlace de la situación con Ricardo. Como era de esperar, se negó a irse voluntariamente, y el desalojo oficial fue ejecutado con ayuda policial. Don Francisco nos mantuvo informadas sobre cada paso. Cómo Ricardo gritaba y pataleaba mientras era escoltado fuera del edificio. Cómo amenazó con demandar a todos. Cómo finalmente se derrumbó en llanto en el vestíbulo antes de ser llevado. En otras circunstancias, quizás habría sentido lástima. Pero la memoria de la caída en el suelo, del silencio cómplice de Sofía, de la humillación diaria, todo eso había endurecido algo dentro de mí. No era venganza lo que buscaba, sino justicia. Y la justicia se había cumplido. El departamento 302 necesitó una remodelación completa después de la salida de Ricardo. Las paredes tenían marcas de puñetazos, los armarios estaban dañados, el piso rayado. Era como si hubiera descargado toda su rabia en el inmueble, como último acto de desafío. «Vamos a transformarlo por completo», le dije a Sofía mientras examinábamos los daños una semana después del desalojo. Nuevos colores, nuevos acabados. Será como si Ricardo nunca hubiera estado aquí. ¿Y después? Después podemos venderlo o alquilarlo por el valor justo. Lo que tú prefieras. Sofía miró a su alrededor, el departamento vacío haciendo eco de recuerdos que ella claramente quería olvidar. Vender, decidió. No quiero ninguna conexión con este lugar. Representa una fase de mi vida que prefiero dejar atrás. Asentí con la cabeza. El proceso de curación a veces implicaba cortar lazos por completo, empezar de cero. En las semanas siguientes, nuestras vidas entraron en un nuevo ritmo. Sofía comenzó a asistir a sesiones de terapia para procesar los años de abuso psicológico. Yo la acompañé en algunas sesiones conjuntas, donde pudimos discutir abiertamente cómo llegamos a ese punto, cómo permitimos que Ricardo se infiltrara entre nosotras, destruyendo el vínculo madre-hija que siempre había sido tan fuerte. Él era meticuloso, explicó la terapeuta durante una sesión. Aislamiento, luz de gas, control financiero, son tácticas clásicas de los abusadores. Y generalmente apuntan primero a las relaciones de la víctima con personas que podrían notar el abuso, especialmente la madre. Sofía lloró al darse cuenta de cómo había sido manipulada, cómo Ricardo había distorsionado su percepción no solo de sí misma, sino también de mí. «Perdóname, mami», sollozó, sosteniendo mis manos, «por haber dudado de ti, por haber permitido que él te lastimara». «No fue tu culpa», respondí, también con lágrimas en los ojos. «Tú también eras una víctima». Lo importante es que ambas encontramos nuestra fuerza. Ambas nos liberamos. En casa, comenzamos a establecer nuevas tradiciones, nuevos hábitos. Cenábamos juntas todas las noches, compartiendo los acontecimientos del día. Los domingos, preparábamos la comida en conjunto. Yo generalmente me encargaba de los platos principales, Sofía de los postres. Era una forma de reconexión, de reconstruir el vínculo que Ricardo tanto se había esforzado por destruir. Sofía también comenzó a redescubrir pasiones que había abandonado durante el matrimonio. Volvió a pintar, un hobby que le encantaba en la adolescencia, pero que Ricardo desmerecía constantemente. Se inscribió en un curso de fotografía, algo que siempre había querido hacer. Poco a poco, vi a mi hija florecer de nuevo, recuperando no solo su autoconfianza, sino también su alegría. En cuanto a mí, descubrí una nueva vocación. Comencé a asistir a un grupo de apoyo para mujeres que habían dejado relaciones abusivas. Al principio, iba solo como oyente, absorbiendo las historias de otras mujeres que, como Sofía, se habían liberado de parejas controladoras. Pero pronto me encontré compartiendo mi propia experiencia, no como la madre que fue maltratada por su yerno, sino como una mujer que encontró la fuerza para levantarse y ayudar a su hija a hacer lo mismo.
Ustedes no imaginan el poder que tienen dentro de sí, dije una noche al grupo. El poder de decir no, el poder de establecer límites, el poder de exigir respeto. Las mujeres más jóvenes me miraban con una mezcla de admiración y esperanza. Si una señora de 68 años podía reinventarse, encontrar su voz y su fuerza, cualquiera de ellas también podría. Una tarde, mientras organizaba algunas fotografías antiguas, parte del proceso de redecoración de nuestro departamento, encontré una foto de Jorge. Estaba sonriendo, sosteniendo a Sofía, a un bebé en sus brazos, mirando a la cámara con esos ojos gentiles que yo tanto amaba. «Tú lo sabías, ¿verdad?», susurré a la fotografía. «De alguna manera, sabías que este día llegaría, que necesitaríamos esa fuerza, ese escudo que construiste para nosotras». Sentí una presencia detrás de mí. Era Sofía, sosteniendo 2 tazas de té. «¿Hablando con papi?», preguntó ella con una pequeña sonrisa. «De cierta manera», respondí, aceptando la taza que me ofrecía. Estaba pensando en cómo nos protegió, incluso sin estar aquí. Sofía se sentó a mi lado, observando la fotografía. «A veces pienso que él de alguna forma sabía sobre Ricardo», comentó, como si hubiera previsto que yo podría involucrarme con alguien así. «Tu padre siempre fue muy observador. Veía patrones donde otros solo veían coincidencias. Quizás notó algo en ti, una tendencia a complacer, a buscar aprobación externa, y quiso asegurarse de que tuvieras los recursos para liberarte si te encontrabas en una situación como esta». «Lo extraño», dijo Sofía suavemente. «Quisiera que pudiera ver en quién me he convertido ahora. Vería a una mujer fuerte, independiente, exactamente lo que él siempre quiso que fueras». Bebimos nuestro té en cómodo silencio, la fotografía de Jorge entre nosotras como un recordatorio silencioso de que su amor y protección aún nos envolvían, incluso después de tantos años. El departamento 302 se vendió 2 meses después, por un valor considerablemente superior al que Jorge había pagado por él. Sofía y yo decidimos usar parte de ese dinero para establecer una fundación, la Fundación Jorge, dedicada a ayudar a mujeres a salir de relaciones abusivas. Ofreceríamos refugio temporal, apoyo legal, asesoramiento financiero y, lo más importante, un ambiente donde pudieran recuperar su autoestima e independencia. «Es un círculo completo», comentó Sofía durante la ceremonia de inauguración de la fundación. «El dinero que nos liberó ahora ayudará a otras mujeres a encontrar su propia libertad». Sonreí, pensando en cómo esa tarde en la cocina, el momento en que Ricardo me empujó y Sofía miró hacia otro lado, había sido el catalizador para una transformación tan profunda en nuestras vidas. Cómo, paradójicamente, ese momento de máxima humillación había sido el primer paso para nuestra liberación. Nunca más tuvimos noticias directas de Ricardo. A través de conocidos en común, supimos que se había mudado a otra ciudad, destrozado no solo por el fin del matrimonio, sino principalmente por la revelación de que Sofía era rica, y él nunca lo supo. Su orgullo, su autoestima construida sobre la ilusión de control, habían sido irreparablemente dañados. «¿Crees que cambió?», preguntó Sofía una noche, mientras preparábamos la cena juntas. «¿Crees que aprendió alguna lección?». Negué con la cabeza lentamente. «Hombres como Ricardo rara vez cambian, querida. Solo encuentran nuevas víctimas, nuevos blancos para su control. Por eso nuestro trabajo en la fundación es tan importante. Necesitamos ayudar a otras mujeres a reconocer las señales antes de que sea demasiado tarde». Sofía asintió, revolviendo la salsa de tomate que burbujeaba suavemente en la estufa, la misma salsa que Ricardo había criticado tan cruelmente. Ahora ella la preparaba exactamente como yo le había enseñado, con orgullo y confianza. «¿Sabes qué es curioso, mami? Pasé años tratando de hacer esa salsa exactamente como a Ricardo le gustaba. Horas en la cocina, siguiendo sus instrucciones imposibles, escuchando sus críticas constantes. Y al final descubrí que tu salsa, la que tanto criticó, es absolutamente perfecta». Sonreí,
abrazándola por detrás mientras ella seguía revolviendo la olla. A veces necesitamos alejarnos del crítico para darnos cuenta de la belleza de lo que estamos creando, respondí suavemente. Esa noche, mientras cenábamos en el balcón, observando las luces de la ciudad, pensé en cómo nuestras vidas habían cambiado en solo unos meses, de la humillación al empoderamiento, del silencio a la voz, de la sumisión a la fuerza. Al final, mami, comentó Sofía como si leyera mis pensamientos, Ricardo nos hizo un favor. Si no hubiera mostrado su verdadero yo ese día en la cocina, quizás yo nunca habría encontrado el coraje para dejarlo. Quizás estuve de acuerdo. O quizás el coraje siempre estuvo dentro de ti, solo esperando el momento adecuado para emerger. Levantamos nuestras copas en un brindis silencioso, no por Ricardo ni por el pasado, sino por nosotras mismas y por el futuro que habíamos construido a partir de las cenizas de la humillación. Un futuro donde ninguna de nosotras sería tirada al suelo jamás. Un futuro donde nos manteníamos firmes, con la cabeza en alto, libres. Pasó un año desde el día de la caída en la cocina. La cicatriz en mi sien había desaparecido por completo, pero la memoria permanecía, no como una herida abierta, sino como un recordatorio del camino que recorrimos. Nuestra Fundación Jorge prosperaba. Ya habíamos ayudado a decenas de mujeres a salir de relaciones abusivas, ofreciendo no solo refugio temporal, sino también los recursos y el apoyo emocional necesarios para que volvieran a empezar. Cada historia de éxito era una pequeña victoria. Cada mujer que recuperaba su independencia era un testimonio del legado de Jorge. Sofía se había transformado. La mujer insegura y sumisa que había permitido que me agredieran en su cocina había desaparecido por completo. En su lugar estaba una mujer confiada, determinada, que administraba la fundación con una mezcla de compasión y eficiencia que me llenaba de orgullo. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de las mujeres que atendemos?, comentó ella una tarde, mientras analizábamos los informes mensuales de la fundación. No es solo el coraje que demuestran al dejar a sus abusadores. Es cómo, una vez libres, florecen de maneras que ni siquiera imaginaban que fueran posibles. Como tú, observé. Ella sonrió, reconociendo la verdad en esa observación. Como nosotras dos, mami. Era verdad. Yo también había florecido. A los 69 años, descubrí una nueva versión de mí misma. No solo la madre de Sofía o la viuda de Jorge, sino una mujer completa, con propósito y voz propios. Me convertí en oradora, compartiendo mi historia en encuentros y conferencias sobre violencia doméstica. Mi edad, que antes pudo haber sido vista como una limitación, se había convertido en un activo. La gente escuchaba con atención cuando hablaba, respetaban la sabiduría que venía con las arrugas en mi rostro. En una de esas conferencias fui abordada por una señora elegante, aproximadamente de mi edad. Esperó pacientemente a que todos los demás participantes se dispersaran antes de acercarse. Su historia me conmovió profundamente, dijo, extendiendo la mano. Soy Estela, y pasé por algo muy similar con mi yerno. Hablamos durante más de 1 hora ese día. Estela había vivido una situación casi idéntica. Un yerno abusivo, una hija incapaz de romper el ciclo, la dolorosa elección entre ayudar y respetar los límites aparentes de la hija adulta. La diferencia, dijo con una sonrisa triste, es que yo no tenía un Jorge que me dejara una red de seguridad financiera. Tuve que reconstruir mi vida a los 65 años, prácticamente desde cero. Y lo logró, observé, admirando la fuerza de esa mujer. Sí, lo logré. No con recursos financieros, sino con determinación. Monté un pequeño negocio de pastelería, algo que siempre amé hacer, y poco a poco construí una clientela fiel. Ahora tengo mi propia tienda. Intercambiamos contactos ese día. Estela se convirtió no solo en una amiga, sino en una colaboradora valiosa en la fundación. Su historia inspiraba a otras mujeres, especialmente a las mayores, mostrando que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo,
para redescubrir la propia fuerza. Fue Estela quien sugirió, 6 meses después, que expandiéramos el alcance de la fundación para incluir a mujeres mayores, muchas veces invisibilizadas en las discusiones sobre abuso doméstico. Existe un tipo de violencia que afecta específicamente a mujeres de nuestra edad, explicó durante una reunión de la directiva de la fundación. Es más sutil, más normalizado socialmente. El control financiero ejercido por hijos, la infantilización por parte de cuidadores, el abuso emocional disfrazado de preocupación por su salud. El proyecto Edad y Dignidad nació de esa conversación. Creamos un programa específico para mujeres mayores de 60 años que enfrentaban situaciones de abuso, muchas veces perpetrado por familiares cercanos, incluyendo hijos y nietos. Ofrecíamos desde apoyo jurídico hasta talleres sobre independencia financiera y uso de tecnología. Es increíble cómo un momento de dolor puede transformarse en algo tan significativo, comenté con Sofía una noche mientras celebrábamos el primer aniversario de la fundación. Estábamos en la terraza de nuestro departamento, compartiendo una botella de vino y admirando el cielo estrellado. Era una de esas noches perfectas, cuando la temperatura era agradable y una ligera brisa traía el perfume del jazmín que habíamos plantado en macetas. «Sabes, mami», respondió ella, pensativa, «a veces pienso que fue necesario que te empujaran al suelo para que ambas pudiéramos levantarnos de verdad». La metáfora era precisa. Aquella caída en la cocina había sido literal y simbólica. El punto más bajo de nuestra relación, el momento en que toda la dinámica familiar colapsó, pero también había sido el catalizador para una transformación profunda. «¿Sabías?», continuó Sofía, «que la técnica japonesa del kintsugi consiste en reparar objetos rotos con oro? La idea es que la pieza se vuelve más bella y valiosa después de ser rota y reparada. Como nosotras», concluí, «exactamente como nosotras». Esa noche, después de que Sofía se retirara, permanecí en la terraza por un tiempo más, contemplando el camino que habíamos recorrido. Pensé en Jorge, en cómo había previsto, de alguna forma, que este día podría llegar. Pensé en Ricardo, el hombre que intentó minimizarnos y terminó siendo el instrumento involuntario de nuestra liberación. Y pensé en mí misma, la mujer que había sido y la que me había convertido. Recordé el momento exacto en que caí al suelo de la cocina, el silencio ensordecedor de mi hija. Recordé la humillación, la impotencia, la rabia. Pero ahora esas memorias no tenían el poder de herirme de nuevo. Eran solo partes de la historia, peldaños en el camino que me había traído hasta aquí. 2 días después, recibí una llamada inesperada. Era del licenciado Gómez, el abogado que había manejado el testamento de Jorge. «Señora Luisa, espero que se encuentre bien. La estoy llamando porque encontramos algo entre las pertenencias de su esposo que creo que le gustaría ver». Agendé una cita para el día siguiente. Cuando llegué a la oficina del abogado, me entregó una pequeña caja de madera, cuidadosamente tallada. «Encontramos esto en una caja fuerte antigua que le pertenecía al señor Jorge», explicó el licenciado Gómez. «Aparentemente, agregó instrucciones para que le fuera entregada a usted cuando el tiempo fuera el correcto. Sinceramente, no sé lo que eso significa, pero cuando supe del éxito de la Fundación Jorge, sentí que quizás este era el momento». Acepté la caja con manos temblorosas. Era más pesada de lo que parecía, hecha de una madera oscura y pulida, con el nombre Luisa tallado en la tapa con letras elegantes. «¿Prefiere abrirla en privado?», preguntó el abogado gentilmente. «Sí, gracias». Me llevé la caja a casa, sintiendo una curiosidad casi dolorosa. ¿Qué más me habría dejado Jorge, aparte de todo lo que ya había descubierto? Sofía estaba en una reunión en la fundación, así que tuve la casa solo para mí. Me senté en el balcón, puse la caja sobre la mesa y la abrí lentamente. Dentro encontré un cuaderno de cuero marrón, envejecido por el tiempo, y un pequeño sobre amarillento. Abrí el sobre primero. Contenía una breve nota,
escrita con la caligrafía inconfundible de Jorge. Mi querida Luisa, si estás leyendo esto, significa que encontraste tu fuerza. Siempre supe que estaba dentro de ti, esperando para florecer. Este es mi diario de nuestros primeros años juntos. Releyéndolo recientemente, me di cuenta de cómo siempre fuiste mi roca, mi puerto seguro, incluso cuando yo parecía ser el fuerte de la relación. Tu fuerza silenciosa me sostuvo en momentos que ni te imaginas. Quería que te vieras a ti misma a través de mis ojos, la mujer extraordinaria que siempre vi, incluso cuando tú misma no podías verlo. Con amor eterno, Jorge. Con lágrimas en los ojos, abrí el diario. Las páginas amarillentas contenían relatos detallados de nuestra vida juntos, los primeros encuentros, la boda, el nacimiento de Sofía, pero, más que eventos, fueron sus reflexiones sobre mí las que me conmovieron profundamente. Luisa tiene una fuerza que ella misma no percibe, decía una entrada fechada el 3er año de nuestro matrimonio. Hoy la empresa casi quiebra y yo llegué a casa devastado. Ella no solo me consoló, sino que se sentó conmigo en la mesa de la cocina y juntos elaboramos un plan para salvar el negocio. Sus ideas eran brillantes, prácticas. Mientras yo me desesperaba, ella mantuvo la calma y la claridad. Es como si tuviera una reserva infinita de coraje de la cual ni ella misma es consciente. Otra entrada, escrita cuando Sofía tenía solo 5 años, decía: Hoy observé a Luisa enseñándole a Sofía a andar en bicicleta. Nuestra hija se cayó varias veces, pero Luisa nunca demostró impaciencia. Levántate e inténtalo de nuevo, decía con firmeza. La caída solo gana si no te levantas. Me di cuenta de que este es el regalo más grande que Luisa puede darle a nuestra hija. No la protección contra las caídas, sino el coraje para levantarse después de ellas. Leí el diario completo esa tarde, absorbiendo cada palabra, cada impresión que Jorge había tenido de mí a lo largo de los años. Era como redescubrirme a mí misma a través de los ojos de alguien que me había amado profundamente. No solo la mujer en la que me había convertido recientemente, sino la que siempre fui, incluso sin saberlo. Cuando Sofía llegó, me encontró todavía en el balcón, el diario abierto en mi regazo, lágrimas silenciosas rodando por mi rostro. «Mami, ¿qué pasó? ¿Está todo bien?» Le entregué la nota de Jorge, dejando que comprendiera la importancia de ese momento. «Papi siempre lo supo», dijo ella suavemente después de leer. «Vio en ti lo que nosotras solo descubrimos ahora». «No solo en mí», respondí, «en ti también. Sabía que tenías la misma fuerza dentro de ti, solo esperando el momento adecuado para emerger». Esa noche, compartí con Sofía algunos pasajes del diario, especialmente aquellos sobre ella, sobre cómo Jorge observaba con orgullo el desarrollo de su carácter, su inteligencia, su sensibilidad. «Él estaría tan orgulloso de ti hoy», dije, apretando su mano entre las mías, «de la mujer en la que te convertiste, del trabajo que estamos haciendo juntas». «De nosotras dos», corrigió ella con una sonrisa. En los meses siguientes, la Fundación Jorge siguió creciendo. El programa Edad y Dignidad ganó reconocimiento nacional y fui invitada a hablar en congresos y eventos sobre los derechos de los adultos mayores. Nuestra historia, la mía y la de Sofía, se convirtió en un símbolo de esperanza para mujeres de todas las edades atrapadas en ciclos de abuso. Una mañana, mientras preparaba el café, Sofía entró en la cocina con una expresión peculiar. «Mami, ¿ya revisaste tus redes sociales hoy?» «No, ¿por qué? ¿Pasó algo?» Me entregó su tablet. En la pantalla vi un artículo de un periódico local con el titular «Exagente inmobiliario detenido por agredir a su nueva novia». La foto mostraba a Ricardo siendo llevado por policías, cabizbajo. «Nunca cambió», comentó Sofía sin sorpresa en su voz. «Como dijiste, hombres como él rara vez cambian». Le devolví el tablet, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y validación. No había alegría en ver el sufrimiento de otra mujer,
pero sí la confirmación de que nuestro instinto estaba en lo correcto. La decisión de Sofía de dejarlo, de liberarse, había sido absolutamente necesaria. ¿Qué sientes al ver esto?, pregunté, curiosa sobre su estado emocional. Ella reflexionó por un momento, revolviendo distraídamente su taza de café. Gratitud, respondió finalmente. Gratitud por haberme ido a tiempo. Gratitud por haberme ayudado a ver quién era él realmente. Y una cierta paz, sabiendo que ahora está enfrentando las consecuencias de sus acciones. No necesitábamos decir más. Ambas sabíamos que nuestra historia pudo haber tenido un final muy diferente, uno mucho más trágico, si no hubiéramos encontrado nuestra fuerza a tiempo. Esa tarde, mientras Sofía estaba en la fundación, volví al balcón con el diario de Jorge. Releí la entrada que había escrito sobre enseñarle a Sofía a andar en bicicleta. La caída solo gana si no te levantas. Era eso, la esencia de toda nuestra jornada. No importaba cuántas veces fuéramos empujadas al suelo, por personas, por circunstancias, por la vida. Lo que importaba era nuestra capacidad de levantarnos, más fuertes, más sabias, más determinadas. La caída en la cocina había sido solo eso, una caída, dolorosa, humillante, memorable, pero también había sido el inicio de un ascenso, el momento en que tanto Sofía como yo comenzamos finalmente a levantarnos. Miré la ciudad que se extendía abajo, viva y vibrante a la luz del atardecer. Pensé en todas las mujeres que vivían allí, jóvenes y mayores, ricas y pobres, muchas de ellas quizás en este exacto momento enfrentando sus propias caídas, sus propias humillaciones. Y deseé que cada una de ellas pudiera encontrar dentro de sí la misma fuerza que Jorge siempre vio en mí. La fuerza que estuvo allí todo el tiempo, solo esperando ser despertada. La caída solo gana si no te levantas, repetí en voz alta, como una promesa al viento, a las estrellas que comenzaban a salpicar el cielo, a todas las mujeres que, como yo, habían sido empujadas al suelo. Y principalmente una promesa a mí misma, la mujer que finalmente había aprendido a mantenerse de pie, con la cabeza erguida, invencible en su recién descubierta fuerza. Nunca más sería derribada. Nunca más permitiría que mi dignidad fuera pisoteada. Y mientras viviera, haría todo a mi alcance para ayudar a otras mujeres a encontrar el mismo poder dentro de sí. Porque al final, de esto se trataba nuestra historia. No de venganza o retribución, sino de transformación, de metamorfosis. De romper el caparazón de una vida construida sobre la sumisión y renacer como la persona que siempre estuvimos destinadas a ser. Esa era la verdadera herencia que Jorge nos había dejado a Sofía y a mí. No los millones en propiedades e inversiones, sino la semilla de la autoconfianza, de la dignidad, del autorrespeto. Una herencia que nadie jamás podría arrebatarnos. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allí.